Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este estudio de oración que tenemos a través de este canal de la iglesia. Y vamos a empezar vamos a seguir, a continuar con el estudio del libro de los jueces que estamos siguiendo en nuestra iglesia, en nuestra amada iglesia. Pues hoy nos toca mirar acerca del capítulo 6 del libro de Jueces. Y antes de empezar, pues les invito a hacer una oración para que el Señor guíe este estudio y que podamos disfrutar de él. Amado Dios y Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, por todas las bendiciones que nos envías día a día, bendito Dios. Ponemos en tu presencia, Padre, este tiempo de estudio, para que tú toques los corazones, bendito Dios, de tus hijos y de los que no son tus hijos también, Padre, para que reconozcan que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el único que bendice a los que se acercan a ti, bendito Dios, y que nos pide que confiemos en ti, Padre. Muchísimas gracias, Padre, porque eres un Dios cercano, que estás ahí cuando te necesitamos, cuando te pedimos, cuando queremos encontrarnos contigo, bendito Dios. Tú estás dispuesto a tener una relación con cada uno de tus hijos, Padre. Muchísimas gracias, Padre, por permitirnos abrir la Escritura, por dejarnos tu palabra, bendito Dios, que la que nos guía, que la que nos instruye, es la que nos alimenta día a día, Padre. Espíritu Santo, pedimos que redarguya nuestro corazón, que redarguya nuestra mente y que podamos retener todo lo bueno, bendito Dios, que tiene tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, les invito a hacer la lectura. Esta lectura se encuentra en el libro de los jueces, capítulo 6, que es la que nos toca ahora. Así que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y dice la Escritura: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di sus tierras. Y os dije: Yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Como les dije, hemos llegado a este capítulo, al capítulo 6, y en este capítulo los israelitas, por causa de su pecado, son oprimidos por Madián. Y un ángel es enviado a Gedeón por parte del Señor para que los librase al pueblo. Gedeón es el siguiente juez. Él es llamado por Dios. Y en este capítulo
Y en el capítulo 7 veremos cuán poderosamente Dios utilizó a este varón. Hasta ahora vemos que ninguno de los jóvenes o de los jueces, se podría decir, que el Señor escogió, eran sobresalientes o eran especiales ante los ojos de los hombres. Físicamente no eran muy poderosos, se podría decir. Intelectualmente no eran tampoco guerreros. No eran alguien en quien todos se podrían fijar y decir, pues a este vamos a escuchar porque tiene cualidades que sobresalen de las demás personas, ¿no? Ninguno tenía ninguna cualidad excepcional. Todos tenían sus contras. Pero si hay algo que todos tenían en común, era que todos eran insignificantes delante de los hombres. Es más, se podría decir que se caracterizaban por su mediocridad. Eran más bien hombres comunes y corrientes. Cada uno se podría decir que fue inadecuado para lo que Dios le estaba llamando. Cada uno de ellos tenía alguna falta notoria o alguna debilidad ante los ojos de los hombres. Y tal vez, amado hermano, o yo estoy seguro que ese fue el motivo por el cual Dios llamó a cada uno de estos hombres y mujeres para su ministerio. Y no solo los llamó, sino que ellos fueron usados por Dios para cada una de las circunstancias en la vida que les tocó pasar. Y Dios dice que escoge lo que el mundo piensa que no sirve para nada. Y Dios escoge a esos para utilizarlos para su ministerio. Les invito a abrir la escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 28. Y dice la palabra del Señor: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y el versículo 31 dice: para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Lo que nosotros pensamos que no, este no me sirve para esto, o no va a valer para esto, Dios escoge, dice, para avergonzar a los poderosos, a los fuertes. Y en ese sentido, amado hermano, ¿cómo nos encontramos nosotros delante de Dios? ¿Nos sentimos mucho más que los demás? ¿O nos sentimos menos que todos? Y el Señor le dice: yo quiero hacer algo especial contigo. ¿Qué dice? Que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Dios quiere hacer la obra en cada uno de nosotros, pero debemos humillarnos delante del Señor y permitirle que el Señor nos utilice, como utilizó a todos estos jueces que hemos visto hasta ahora. Y en Jueces capítulo 6, versículo 1 y 2 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Estas palabras como que ya se nos están quedando grabadas en nuestras mentes, ¿no? Porque desde el capítulo 1 que comienza con lo mismo. ¿Por qué? Porque comienza con el mismo ciclo, que quiere decir que el pueblo de Dios deja de recordar quién es Dios. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová.
El pueblo deja de recordar quién es Dios, qué es lo que Dios había hecho por cada uno de ellos. ¿Y qué dice? Vuelve a adorar a los ídolos. O sea, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Vuelven a hacer lo malo. Los madianitas y los amalecitas andaban como una tribu nómada y desorganizada. Eran los que robaban los sembrados de otras tribus, de otros pueblos. Iban con todas sus familias y dice la Escritura que eran muchísimos. Eran muchísima gente. Dice que abrumaban a los israelitas. Dice la Escritura que los hijos de Israel, viendo que todo esto sucedía, ¿qué hicieron? Fueron a vivir en cuevas o cavernas. Por esta causa, como vemos, Israel pecó delante de Dios. Adoró ídolos, desobedeció la voz de Dios. Y fueron castigados, se podría decir en este sentido, ¿no? Israel pecó. ¿Y qué dice la Escritura? Que se escondieron en cuevas, en cavernas. Eso es lo que hace el pecado. El pecado siempre produce culpa, aflicción, depresión. Por lo tanto, ¿qué es lo más fácil hacer? Esconder el pecado. Y eso no es la solución. Esconder o tapar o camuflar el pecado no es la solución. Recordemos, en el jardín del Edén, en la creación, Adán y Eva, ¿qué es lo que hicieron? Desobedecieron a Dios, pecaron delante de Dios. Y dice la Biblia que se escondieron de la presencia del Señor. Él les buscaba en el huerto y no los encontraba. Vamos a ver ese pasaje. Está en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pero ¿por qué tuvo él miedo? ¿Porque dice la Escritura que por lo que él estaba desnudo? No. Él se escondió por la culpa del pecado, por la culpa de la desobediencia. El cargar con ese peso de culpa es algo durísimo. ¿A cuántos de nosotros cuando éramos pequeños nuestros padres nos decían, no hagas esto, porque te va a ir mal? Y si nosotros desobedecíamos y hacíamos lo que nuestros padres habían dicho que no lo hagamos, nos castigaban, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando hacía algo de eso, trataba de que mi padre ni me vea, ni se acuerde que yo existo. Pero cuando se daba cuenta, ¿qué es lo que hacía? José, ¿dónde estás? Y recibía el castigo que merecía por la desobediencia. Y aquí vemos en el capítulo 6 que ese ciclo comienza nuevamente. Ese ciclo depresivo, ese ciclo pecaminoso de olvidarse de Dios y adorar a los ídolos. Comienza nuevamente. Dios bendijo al pueblo bajo la dirección de, como vimos, bajo la dirección de Débora. Pero pecaron nuevamente. ¿Y qué pasó aquí? Dios los entregó en manos de Madián. Y ellos ahora claman por su liberación. Los madianitas no estaban interesados en el control político de Israel, en el control político del pueblo. Los madianitas
estaban interesados en la explotación económica del pueblo de Israel. Por eso saquearon, robaron sus cosechas, sus animales, todo lo que era de valor. Los robaron. Y en el versículo 3 y 4, ¿qué es lo que dice? Que cuando Israel había sembrado, ellos subían, los madianitas y amalecitas, contra ellos, y no dejaban nada con vida en los campos, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, ni frutos de la tierra, dice. Eran como langostas, eran muchísimos, y solo destruían todo lo que los israelitas habían sudado y habían trabajado para ellos. Y ellos todo lo destruían. No dejaban en Israel nada de comida. Vamos a regresar al libro de Jueces. Y dice, versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. No dejaban nada. Cuando Israel había sembrado, subían y destruían todo. No dejaban nada con vida. Y en el versículo 5 nos dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Cuando dice ellos eran innumerables, significa que no habían sido contados. Eran tantos que no los podían contar. Y los madianitas vieron que en Israel había comida y subieron para ellos también tener comida. Para ellos. Y no solo para ellos, sino también para sus animales. Sino que no contento con coger la comida, dice que destruían todo. Eso ya es maldad, ¿verdad? Destruían todo. Y este varón, pues, dice la escritura que es de la tribu de Manasés. La tribu de Manasés, de la cual Gedeón era miembro. Vamos a ver, eso se encuentra en el versículo 15 también. De Jueces capítulo 6. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Algo más en contra de este varón de Dios. Familia pobre, el menor de su casa, y Dios les envía, dice, un ángel a este hombre para que salve a Israel. Ahora vamos a regresar a Jueces, al versículo 6 y 7. Dice, de este modo, esto yo les quería dar la lectura de esto, porque vemos que todo estaba en contra de este hombre, ¿no? Pero en Corintios dice que el Señor utiliza lo que Él necesita, ¿verdad? A lo débil, a lo menospreciado, a lo que nadie creería, el menor de todos, encima de una familia pobre, ¿con qué nos puede ayudar? ¿No? Y Él lo dice aquí. Y el versículo 6 y 7 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a causa de los madianitas. Es tremendo, ¿no? Dios les envía un profeta con un mensaje y les dice, así ha dicho Dios. Y les recuerda todo lo que Dios había hecho por ellos. Les recuerda cómo
Dios les había sacado de Egipto. Dice versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Dios les manda un profeta. Y Dios tiene que recordarles que la obediencia trae bendición, porque su amor permanece para siempre. Y espera que nosotros lo aceptemos a Él, que nosotros entreguemos nuestra vida a Él, que nosotros dependamos de Él. Eso espera el Señor. Que nosotros recordemos que todo lo bueno viene de parte de Él. Y aquí les manda un profeta como diciéndoles, ¿se acuerdan de todas las bendiciones que les di? Liberación, protección, alimento, protección de sus enemigos. Les di nuevas tierras. Pero a pesar de todo eso, los israelitas nuevamente hacen lo malo delante de los ojos de Dios y no obedecen. ¿Y qué pasa cuando no se obedece? ¿Qué pasa cuando José no obedecía a su padre? Vinieron las consecuencias, vino un castigo, y aquí vienen las consecuencias. Dios está hablando al pueblo de su pecado, para que ellos se arrepientan, pero para que se arrepientan de todos sus pecados. Por eso el pueblo clamó a Dios. ¿Ustedes creen que se arrepintieron de sus pecados? El pueblo clamó a Dios, y lo que hemos visto hasta ahora es que el pueblo clamó a Dios cuando el agua, se podría decir, les llegaba hasta el cuello, cuando ya se estaban ahogando. Ahí recién claman a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué le claman a Dios? Porque estaban en aflicción, porque estaban siendo oprimidos por los madianitas. No le claman a Dios porque ellos se han arrepentido. Este clamor no es por un arrepentimiento verdadero, porque una y otra vez se olvidan de lo que Dios hace por ellos. Se olvidan de lo que Dios les ayuda, de lo que Dios está pendiente de ellos. Como vimos hasta ahora, Dios les envió a Otoniel, a Od, a Débora, y ahora nuevamente claman al Señor. Y esto es una evidencia de que su arrepentimiento era superficial. O sea, que Israel no se arrepentía de todos estos pecados. Ese arrepentimiento solamente era en el momento de la angustia, nada más. ¿Qué ha hecho Israel? Ha pecado delante de Dios. Y no solo eso. ¿Qué dice el versículo 10? Ustedes no han obedecido a mi voz. Y por eso vemos que Dios primero les envía un profeta para probar la culpabilidad del pecado de ellos. No de que Dios les había abandonado, sino que la causa por la cual ellos estaban siendo afligidos era causa de ellos. No era porque Dios se había olvidado de ellos. Era por causa del pecado. Y Dios les envía este profeta para probar la culpabilidad del pecado, antes de enviarles nuevamente un juez para rescatarlos. Dice la Escritura que el pueblo estaba empobrecido. Después de tener tanto,
El pueblo estaba empobrecido, dice el versículo 6. Estaba afligido. No dice la Escritura, el pueblo estaba arrepentido de todo lo que había hecho, estaba arrepentido de adorar a los ídolos, estaba arrepentido de olvidarse de Dios. No, lo que dice estaba afligido, ¿no? Y el arrepentimiento, amados hermanos, es algo muy indispensable para recibir las bendiciones de Dios. Vamos a ver otros pasajes. Vamos a ir al libro a la epístola a los Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Y dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos, dice la Escritura, y convertíos, para que sean borrados todos vuestros pecados, y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. El Señor Jesucristo también, cuando estuvo aquí en la tierra, dio ese mensaje. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Y dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la condición para que vengan las bendiciones de Dios, el arrepentimiento. No digo que no nos vamos a equivocar, no digo que ya cuando nos arrepentimos y nos entregamos al Señor todo va a ser un camino de rosas. No. Pero si he cometido un pecado, si me he equivocado, me arrepiento. Me vengo a la presencia del Señor y le declaro mi pecado. Y no solo eso, sino que le digo: Señor, ya no voy a pecar más, ¿no? Y aquí el hermano Timothy Keller nos dice algo que debe también llegarnos a cada uno de nosotros. Dice: tenemos que escuchar la palabra de Dios. Es interesante que el pueblo clamó por un milagro dramático y Dios les envió un sermón, una exposición de la palabra de Dios. No hay que rehuir del estudio de la Biblia. Ahí es donde aprendemos quiénes somos. Ese es el medio a través del cual Dios trae avivamiento espiritual a nuestras vidas. Si no conocemos de la Escritura, no sabremos qué es lo que es el pecado. No sabremos cómo enfrentarnos al pecado. Así que, amados hermanos, estudiemos las Escrituras, escudriñemos las Escrituras. Y como dice la Escritura, oigamos su voz y obedezcamos a su voz. Es bueno escuchar la voz de Dios. En este mundo tenemos mucho ruido, mucho rum rum, pero lo más importante es que estemos centrados en escuchar la voz de Dios. Y así Dios va a traer bendición a nuestras vidas, a través de nuestras vidas, a nuestras familias. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.